¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí una vez más en su programa Hablemos de. Y bueno, como todos los viernes, en esta ocasión nos acompaña el pastor Eneas Moreno. Muy buenas noches, pastor. Y el tema que nos lleva en esta noche va a ser el tema que pues muy pocos en realidad habíamos oído quizá en algunas predicaciones, otros ya lo habíamos escuchado mucho, pero bueno, es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque pues es algo que necesitamos conocer y necesitamos saber como pueblo cristiano. Es el juicio del trono blanco. ¿Estamos correcto con esto? Buenas noches, pastor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, en los canales de Alabanzas Cristianas, en Música de Vida, Hablemos de. Y gracias, Damián, nuevamente por darnos la oportunidad de poder estar aquí, pudiendo compartir estos temas que son muy importantes, que debemos de conocer. Así es. Debemos de estar informados sobre todos los acontecimientos que sabemos que son en un tiempo que está muy corto por venir, pero sin embargo van a acontecer, van a pasar, y nosotros debemos de saber. Número uno, como cristianos debemos de estar informados en todas estas enseñanzas que el Señor nos ha revelado a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, y que se han establecido para nosotros la iglesia, y en estos tiempos pues debemos nosotros estar completo y totalmente percibidos de todo lo que está aconteciendo y lo que va a pasar también en estos tiempos, en este caso lo que corresponde ahora al día que se presente este gran juicio, este acontecimiento que va prácticamente a culminar con todo lo que el Señor ya había profetizado, el Señor ya había revelado, y se tiene que cumplir. Es algo que no vamos a poder evitar, es algo que va a suceder, y tanto cristianos como no cristianos pues deben de saber esto, ¿no? Todo el mundo debe de saberlo. Habrá quienes lo van a creer, habrá quienes no lo van a creer, pero aún los incrédulos, los que no lo crean, se van a tener que presentar también en ese lugar. Sí, así es. Cualquiera que escuchara hablar de y específicamente de este tema, cualquiera diría que se fue sacado de alguna revista de ciencia ficción o de algún libro de ciencia ficción, pero en realidad totalmente es algo que va a ocurrir, es algo que eminentemente tiene que pasar. Una vez, lo habíamos hablado en el tema anterior, pasado el milenio, entonces suceden ciertas cosas para comenzar con el gran juicio del trono blanco. Así es, Damián. Hay que entender algo, lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice la Escritura así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Yo pienso que todos tenemos a un familiar, tenemos a un amigo, alguien muy cercano a nosotros que hemos visto que ha fallecido. Sí, por ejemplo, ahorita lo que está pasando en el mundo, esto del COVID, que ha arrebatado la vida de muchísimas personas alrededor del mundo, muchas personas que han padecido de esto, y hemos visto que hay quienes no pudieron salir de esta enfermedad y han muerto. Y hay quienes estuvieron al borde de la muerte, hubo misericordia de Dios para ellos, siguen ahorita con vida. Hay quienes se han enfermado y a lo mejor no han llegado a presentar un cuadro muy severo de esta enfermedad, pero no solamente del COVID. Ahorita es lo menciono porque pues es algo que ahorita está en la boca de todos, ¿no? Sí, es algo muy trascendental ahorita, todo el mundo habla del COVID, en todas las naciones se ha manifestado. Pero hemos visto que una persona muere ya sea por edad avanzada, ya sea por que ya tiene muchos años de vida y empieza a degenerarse, ¿no? su sistema inmunológico, sus movimientos. Entonces hay quienes mueren por vejez, ¿verdad? Hay quienes mueren por algún accidente, hay quienes mueren por muchas razones. Pero lo que quiero que entendamos es que la gente muere.
Así es, y que todos morimos. O sea, definitivamente. nosotros también un día vamos a morir. Ahorita estamos aquí, pero mañana no sabemos qué va a pasar. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que el Señor dijo que ese es lo que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y yo con esto quiero arrancar porque es lo que yo quiero que llevemos todos muy presente en nuestro corazón, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto no viene de ahorita, esto viene de Edén, cuando Dios le dice al hombre que no coma de ese fruto, porque el día que coma de ese fruto, él va a morir, ¿sí? Y efectivamente, no murió instantáneamente el hombre, no comió el fruto que Dios le había prohibido comer, no murió en ese momento que lo comió, pero sin embargo el hombre que Dios había creado para que el hombre viviera eternamente, pues se ven cortados sus años, ¿no? Y podemos ver a través de Génesis, ¿verdad? De Génesis 4, 5, podemos ver cómo los hombres empiezan a manifestar sus generaciones, cuántos años tuvieron de vida en tierra. Algunos tuvieron 900 años, algunos 800 años, algunos vivieron 700 años y podemos ver cómo los años del hombre empieza a bajar, a disminuir, y el hombre empieza a morir. El hombre empieza a morir hasta que llega el momento, ¿verdad?, donde el hombre se le son cortados sus días a 120 años en la tierra, porque dice Dios, yo no voy a contender con la maldad del corazón del hombre siempre. Entonces es algo que se establece por medio del pecado, porque eso es el pecado, la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Entonces el hombre irremediablemente no puede escapar de este acontecimiento. Todos los hombres un día vamos a tener que morir, por enfermedad, por accidente, por estar a lo mejor ahorita que, por ejemplo aquí, que hay un fuego cruzado y vamos pasando por ese lugar y nos alcanza una bala, vamos manejando, algún accidente, o sea, podemos morir de muchas formas, pero vamos a morir. Y entonces, si nosotros sabemos y hemos visto a nuestra familia, los que ya no están aquí con nosotros, amigos que han muerto, entonces hemos visto que realmente, como tú decías hace rato, Damián, esto no es un cuento, ni es una historieta, ¿verdad? Esta es la realidad. Dios dijo, el hombre va a morir por su pecado, y hemos visto cómo el hombre constantemente a través de los siglos, a través de las generaciones en la tierra, ha estado muriendo. Así es. De hecho, como lo mencionabas hace un momento, me pone a pensar y me pone en un panorama muy, muy, muy crucial el hecho de que por causa de la maldad, Dios haya reducido la edad de vida, el tiempo de vida del hombre. Antes vivían 900 años, creo que era el registro que tenemos en la Biblia. ¿Sí? No sé si exactamente 900 o arriba de 900. No, entre 900 y 1000 años. 900, de hecho ahí el hombre que registra la Escritura que fue el que más años vivió fue Matusalén. Así es. Matusalén vivió alrededor de 930 y no, déjame, igual ahorita te lo busco, pero es similar, bueno, por ahí va la cantidad. Sí. En realidad estamos hablando de las cantidades de los cientos de años, y viene a mi mente que casi pegándole a los 1000 reduce al 1%. Estamos hablando bien, cerca de 100 años. No conozco ahorita en la actualidad alguien que... Sé que sí los hay, ¿eh? Sí. O sea, sé que sí los hay, pero no tengo... Bueno, creo que son los datos extraordinarios que ahorita podemos decir que aún en las noticias pues están suscitándose. ¿Por qué? Porque pues prácticamente no hay gente que llegue a 120 años ya ahorita en la actualidad. Lo vuelvo a repetir, sí hay, pero son muy aislados y son casos ya muy extraordinarios. Exacto. Entonces, dimensiono esta situación a la cantidad o a la exageración, vamos a decirlo así, del pecado que había en el hombre o el corazón del hombre. Creo que la maldad, ¿no? Para ser exactos, a tal grado de decir, Dios, no voy a contender contigo tanto tiempo. O sea, no te voy a permitir tanto tiempo porque es demasiada la maldad. Exacto. Y reduce. Estamos hablando de 1000 a menos de 100, estamos hablando casi del 1%, del porcentaje. De hecho en Génesis
Aquí ya lo encontré en Génesis capítulo 5, versículo 27, dice que fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Este es el hombre más longevo que registra la escritura que se puede en la hablar, humanidad, sí. que vivió 969 años. Yo quiero que pensemos en esto, en el tiempo que este hombre estuvo sobre la faz de la tierra. Así es. Todas sus generaciones, ¿verdad? De hecho ahí vienen sus generaciones, sus hijos, los hijos de sus hijos, y la oportunidad que tuvo este varón, ¿no? Matusalén, de estar tanto tiempo en la tierra, pero murió. O sea, a final de cuentas, Claro. llegó el día que tuvo que morir, Así es. porque Dios dijo que el hombre por el pecado iba a morir. Ahora, ahorita que comentabas, Damián, esa situación sobre lo del hombre, de que este hombre viene la maldad en su corazón, precisamente Dios es donde envía el primer juicio que viene sobre el hombre en la tierra, que todos conocemos, que es el diluvio. Sí, que el diluvio fue precisamente esa marca que viene a la historia, ¿verdad?, de la humanidad, donde Dios estaba enojado, Dios estaba molesto porque el hombre pues no vivía para la gloria de Dios, el hombre vivía para sí mismo. Así es. Y Dios, a través de Noé, ¿verdad?, decide salvar a aquellas personas que creyeran en lo que iba a venir, ¿verdad? Dios les da una oportunidad Así de es. creer. No creen, desafortunadamente el hombre no cree que vaya a haber una lluvia tan prolongada donde vaya a perder el hombre la vida. Y vemos cómo a final de cuentas solamente Noé y su familia, 8, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, se salvaron de ese diluvio. Pero Así a es. partir de ahí las cosas, ¿verdad?, pues ya no fueron igual. Y ciertamente el hombre, ¿verdad?, si le das una oportunidad a un hombre, vamos a decir hoy en día, ¿verdad?, tantas oportunidades que tenemos para acercarnos al Señor, para ir a Cristo, para aceptar, ¿verdad?, su palabra, para aceptar su salvación. Y sin embargo no queremos seguirle, no queremos obedecerle. Dice la escritura que los hombres aman más las tinieblas que la Que la luz, luz. por eso viven en las tinieblas. Así es. Y entonces con 20, 30 años, Damián, todo el daño y todo lo que puede generar una persona de un corazón que se ha pervertido, que se ha corrompido, que se ha llenado de maldad, podemos verlo a través de las familias, Así es. hombres golpeando a sus mujeres, a sus hijos, violando a veces hasta sus propios Sí. hijos, hombres engañando, ¿verdad?, a sus parejas, teniendo familias con otras mujeres, personas, sí. El asesinato hoy en día, cómo están las cosas, ¿no? Vemos a los jovencitos ya siendo sicarios, matando, ¿verdad?, a personas por Así dinero. es. O sea, y ese tipo de situaciones, ¿verdad?, pues podemos ver esa maldad, cómo afecta. Sí. Hombres haciendo mujeres, robando mujeres para que se prostituyan. O Así sea, es. vemos la maldad. Y de hecho por eso es que el Señor hasta ha dicho que por causa de haberse multiplicado la maldad, ¿verdad?, se iba a enfriar, muchas personas se iban a dejar de amar, ¿verdad?, se iban a endurecer sus corazones, pero también se iban a cortar los días en la tierra. ¿Por qué? Porque como estamos tratando en el tema del día de hoy, un día va a haber un juicio. O sea, Así es. y hay personas hoy en día que pudieran decir, pero es que tú no eres nadie para juzgarme, tú no debes de decirme Así es. nada, pero la verdad es de que yo pienso que a veces nosotros somos menos severos en un juicio que lo que va a ser el juicio en el cual Dios va a manifestar su justicia y va a manifestar su santidad, y donde Así no va a es. haber pretextos delante de él. Sí, así es. De hecho, es algo que la Biblia recalca mucho, y eso es algo que pues recientemente pues hablábamos de los juicios de Dios y de realmente la fuerza, la magnitud con la que los juicios se van a desatar en la tierra, porque hablábamos y decían, bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bueno, pero la gente se ha agarrado de esto, pero no se han dado cuenta que también Dios es justo y va a hacer justicia en la injusticia. Va a venir a dar el pago a los soberbios, a los altivos, a los hombres que han hecho pecado, a los hombres que han hecho maldad. O sea, relativamente todo esto es
algo que podemos enseñar, Dios es amor, sí, pero también es juicio. Y el juicio viene y es, dice, creo que más rápido dice que está su venida de lo que tenemos muchos pensado que realmente va a venir. Muchos ya lo tienen por tardanza, otros se han bofado, se han burlado acerca de la venida de Cristo, pero en realidad esto va a suceder, tarde que temprano se va a cumplir. Así es. Tal cual como todo se está cumpliendo, se va a cumplir. Efectivamente se va a cumplir, va a pasar y y yo quiero que entremos a Apocalipsis capítulo 20, que vayamos a la escritura en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y vamos a leer, Damián, hasta el versículo 15. Vi un gran trono blanco, bueno, ya establecimos que el hombre va a morir y después va a venir el juicio. Y cuando hablamos del juicio, pues hablamos obviamente, pues ya hemos estudiado a través de los tiempos que el hombre, de hecho lo hablábamos la enseñanza pasada, es que se acostumbra uno que da clases, ¿no? Lo hablábamos en la enseñanza pasada que estábamos aquí en el programa. Sí. Y decíamos pues que el hombre, ¿verdad? Cuando muere, por ahí hicieron una pregunta que si el hombre dormía o entraba, ¿verdad? En un estado de estar dormido, ¿verdad? Y perder toda sensibilidad, ¿no? Podemos ver y establecimos que el hombre cuando muere sin Cristo, cuando muere sin haber creído y haber recibido el evangelio para salvación, el hombre va al infierno, ¿sí? O sea, ya desde ahí el hombre ya está empezando a ser atormentado, ¿sí? Ya desde ahí el hombre está esperando, está siendo reservado, ¿para qué? Para este juicio, porque no dice que el hombre va a morir y el juicio ya viene, no, habla que ese tiempo va a estar esperando. De hecho puse un ejemplo por ahí de muchas personas, de hecho en el sistema de justicia penal aquí en México, que yo ponía el ejemplo de que hay personas que entran por un delito a la prisión. Así es. Y sin embargo todavía no se les dicta su sentencia y a veces pasan un tiempo ahí, 3, 4 años para que se les dicte sentencia por un juicio. Así y hasta que no les dan el juicio, les dan verdaderamente, o sea, esos 4 años que estuvieron ahí en espera no cuentan, o sea, si les dan 10 años, o sea, son los 4 años que estaban en espera, más los 10 años que tienen que cumplir su condena, ¿no? Entonces, va a venir ese juicio, dice la palabra, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Quiero que pongamos atención aquí. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es. Yo quiero que entendamos una cosa muy importante aquí. Aquí está hablando de todas aquellas personas que no creyeron en Cristo, ¿sí? Yo quiero que entendamos muy bien eso. ¿Por qué? Porque hay quienes han interpretado o han dicho que también los creyentes van a estar en ese juicio. No, los creyentes van a estar en otro juicio. Así es. ¿Sí? Este juicio es el juicio para todas aquellas personas que no creyeron en Cristo. Aquellas personas que no aceptaron su gracia, que no aceptaron su salvación, aquellas personas que se mofaban de las cosas que estaban escritas en la Biblia, aquellas personas que tenían un montón de ideologías y una manera de vivir que creían que esa era la manera correcta de vivir. Aquí va a haber también mucho religioso, ¿sí? Quiero también recalcar esto. Aquí va a haber mucho religioso, muchas personas que creían que el adoptar o el tener una religión, con eso bastaba, con eso era más que suficiente. Sin embargo, vamos a ver que todo ese tipo de gente va a estar de pie y va a estar delante de Dios. O sea, no va a estar delante de un hombre, no va a estar delante, va a estar delante de Dios. Y se van a abrir los libros, Damián. Sí, así es. Se van a abrir los libros. Y uno podrá decir, ¿y cuáles son esos libros? Bueno, dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios. Sí. Toda es útil
para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos, para prepararnos, primeramente a la iglesia. Y para aquellas personas en el mundo, pues ahí están todas las cosas, o está el carácter que Dios revela de lo que es todo su plan de salvación. Entonces no va a haber excusa. Por ejemplo, y voy a ser muy franco y voy a ser muy honesto en esta parte. Hay quienes dicen que nosotros tenemos algún conflicto muy personal con aquellas personas que aman a alguien de su mismo sexo, personas que son homosexuales, que son bisexuales o que tienen algún tipo de desviación sexual, ¿sí? Ideológica, y que dicen es que Dios nos ama. Sí, Dios los ama, pero Dios los ama para que se arrepientan, para que Dios cambie sus corazones, para que Dios cambie sus deseos. Así es. Entonces aquí va a estar mucho de eso, porque ahí es precisamente donde Dios les va a decir, yo dije que ni los homicidas, ni los que se echan con varón, ¿verdad? Ni los homosexuales van a entrar en el reino del cielo. Así es. Ni los idólatras, por todos aquellos que aman la idolatría, todos aquellos que tienen una imagen como más de Dios o tienen alguna afición en la vida que es más importante que Dios, que buscar a Dios, ya sea algún deporte, ya sea algún hobby, ya sea la televisión, ya sean imágenes de madera, de piedra, que simbolizan o quieren que representen a Dios. O sea, todo ese tipo de cosas, Damián, van a abrirse los libros y se va a dictar sentencia de acuerdo a lo que está escrito en ellos. Aquí ya no va a ser, no, es que tú porque eres cristiano, no, porque tú porque eres católico, no, tú porque eres testigo, no. Aquí va a ser, esto es lo que dice mi palabra y sobre esto, sobre lo que yo los voy a juzgar. Esos son los libros a los que se refiere aquí la escritura, que son los que se van a abrir. Así es. Y ahí es donde vamos a ver que Dios decía que teníamos que perdonar, que teníamos que amar, que no debíamos nosotros de juzgar, que no debíamos nosotros de medir a las personas y sacarnos prejuicios, que si vamos a juzgar a alguien va a ser con el justo juicio de Dios y no con el nuestro, ni con nuestros pensamientos. Ahí es donde Dios va a hablar de que los corazones de muchas personas estaban alejados de Dios. O sea, todas esas cosas se van a estar mostrando y las personas simple y sencillamente van a quedar completa y totalmente desarmadas, sin ningún tipo de justificación delante de Dios. Y como Dios es justo, Dios va a hacer justicia con ellos. Sí, así es. Eso es lo que sabemos, y eso es lo que la Biblia nos dice. En realidad, hablando de todas estas cosas que van a ser juzgadas el día del juicio del trono blanco. Dice Marta García, bendiciones, pastores. Rosa Ferrer, muchas bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga. Damián y hermano Eneas. Dios les guarde, hermana Rosa. Bendiciones, hermana Rosa. Hay un periodo, hay un tiempo específico de duración de este juicio. ¿La Biblia lo marca o es totalmente un misterio? Pues mira, de un tiempo que esté revelado, que es el tiempo que va a durar, bueno, no sé. No he visto yo en la escritura que tenga alguna revelación de decir, va a durar este tiempo. Lo único que sí podemos ver que este juicio empieza cuando termina el reino milenial de Cristo, que fue algo de lo que hablamos la semana pasada. Termina el reino milenial de Cristo, nuevamente es atado Satanás y automáticamente de ahí viene el juicio. Ahora, este es un tiempo o es un precedente que marca ya el fin de la historia humana y el principio del estado eterno de los creyentes. Claro. O sea, aquí hay un Parteaguas. parteaguas, ¿sí? A partir de ahí se establece el fin de todos los humanos, ¿sí? Son enjuiciados, son condenados, ¿verdad? Conforme a lo que está escrito en los libros. Y obviamente, como dice, si no está escrito su nombre en el libro de la vida, bueno, y es algo de lo que vamos a tocar ahorita también, a lo mejor para dejar clara esa parte, bueno, y el libro de la vida, ¿qué, verdad? Ahí qué pasa, ¿no? Bueno, en el libro de la vida es aquellas personas que aceptaron, que creyeron en Jesucristo, que recibieron su salvación, su gracia, el perdón de sus pecados, que se arrepintieron verdaderamente delante del Señor por esa vida que llevaban en sus vidas, ¿verdad? Sin el conocimiento de Dios.
con ese corazón verdaderamente humillado delante de Él, que reciben la salvación, reciben la justificación y reciben el Espíritu Santo en sus vidas para venir a un nuevo nacimiento. Y esas personas son las que a partir de ese momento se escribieron sus nombres en el libro de la vida. Por eso es de que nosotros siempre hemos dicho que la salvación nunca va a ser por obras. O sea, esa es otra de las cosas que queremos tratar aquí, porque mucha gente piensa que dedicándose a salvar a los animales o dedicándose a salvar el planeta Tierra o de repente dándole de comer a los pobres, o haciendo buenas obras de repente, ¿no? Donar para una construcción de un asilo de ancianos. Así es. O sea, esas personas que tienen ese tipo de mentalidad, que por eso van a ganarse el cielo, son precisamente las personas que cuando Dios les revele que sus obras no eran justas ni eran buenas y tenían otras intenciones, pues son las personas que van a quedar totalmente desarmadas delante de Dios. Sí. ¿Problemas de audio? Sí. Parece que tenemos problemas de audio. Sí. Sí, perdón, estamos teniendo un pequeño conflicto con el micrófono de Damián, pero estábamos comentando algo referente a las obras, ¿no? Las obras son buenas o las obras son aceptables delante del Señor, porque hay que entender también esta parte. Hay quien puede decir, bueno, entonces no debo de hacer nada porque pues, las obras no me van a salvar. Hay evidencia de la salvación en las Escrituras que todas aquellas personas que han recibido a Cristo, el Señor ha preparado que ellos vivan y hagan buenas obras, porque también una fe sin obras es una fe muerta. Pero sin embargo, el primer detalle que tenemos que entender nosotros es que las buenas obras vienen de nuestra fe, nuestra creencia y convicción en Cristo Jesús, teniendo la obra que Él hizo por nosotros de salvación en la cruz del Calvario como lo que es suficiente para nuestra salvación. Todo lo que nosotros hacemos o añadimos, el ayudar a una persona, el ayudar a personas que tienen problemas y les damos de comer, como dice la Escritura, que nos encargamos de la viuda, del huérfano, que servimos en la iglesia. Bueno, esas ya son cosas que nosotros hacemos por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Pero aquellos que no creyeron en Jesús, aquellos que rechazaron el evangelio y creyeron que ellos teniendo una buena moral y un buen comportamiento y ayudando a las personas con eso bastaba, pues son las personas que ahí se van a dar cuenta, Damián, Así que es. eso no les sirvió de nada. Sí, así es, efectivamente. No es por obras, ya dice la Biblia. Y qué bueno que mencionas acerca de lo del juicio, y divides la parte donde, donde se abren donde se juzga a los santos, a los escogidos de Dios, porque es un juicio diferente. Cualquiera habría pensado en algún tiempo, habría confundido en que aún los que ya comparecieron en el tribunal de Cristo van a venir al juicio del trono blanco, y es totalmente un error. Exacto. Ya no entran los que fueron al tribunal de Cristo ya, y creo que hay que entender o hay que explicar bien esto, porque los que comparecen en el tribunal de Cristo es para galardonar, para premiar a las cosas que hicieron, las obras. Exacto, de hecho es donde entra la parte esa, ¿no? Así es. Pero vienen las obras primeramente por su fe Así que es. han puesto en el Señor. No es porque yo soy bueno, de hecho son personas que siguen teniendo un corazón humilde, que reconocen y que lo que están haciendo, Damián, o sea, Así es. por ejemplo, si tú predicas la palabra de Dios, un Así es. decir, vamos a ponernos, yo por ejemplo que soy pastor, si yo predico la palabra de Dios, si yo enseño la palabra de Dios, si yo oro por una persona que está necesitada en la iglesia, si ayudamos a una persona que tiene necesidades económicas y le ayudamos con una despensa o le ayudamos con dinero, o vamos y hacemos alguna buena obra en la sociedad, o sea, todo lo que hacemos, lo hacemos con nuestra vista puesta en Jesucristo. O sea, ¿a quién honramos y a quién glorificamos? A Dios. No Así buscamos nosotros el reflector, no buscamos nosotros que, mira, que el pastor qué bueno es, mira, no, nosotros buscamos agradar a Dios. Entonces, ese es el corazón correcto
para hacer las buenas obras, porque sabe uno que la mejor obra fue la que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa es la obra que nos basta a nosotros como cristianos para la salvación de nuestras almas también. Así es. O sea, ya yo, por ejemplo, si hago o no hago obras, o sea, eso ya no añade más a mi salvación. Yo ya recibí, ¿verdad?, mi salvación a través de Jesucristo, y la misma gratitud hacia esa salvación que me ha dado el Señor es lo que me motiva, es lo que me lleva a trabajar para su gloria. Y son esas recompensas, como tú dices, galardones, que no estamos buscando de antemano, ni nos estamos afanando, no, simple y sencillamente por la fe que hemos puesto en el Señor y vamos obrando, son las cosas que Dios un día nos va a galardonar y nos va a premiar, pero no estamos buscando el galardón, no estamos buscando el premio, porque lo más importante ya lo hemos recibido a través de Jesucristo. Así es, y es ahí donde nos encontramos en otro dilema y sabremos, porque muchas de las cosas, y esto lo digo general, porque hay mucha gente, como ya bien lo decías hace un momento, que piensa que por lo que ella haga o lo que él haga para la obra del Señor, para el acrecentar el reino de Dios, va a ser tomado en cuenta como una buena obra. Y dice la Biblia que las obras van a ser pesadas, y bueno, muchas de las, yo creo, estoy consciente de eso, que bueno que lo mencionas así, no es el fin, no es la intención, creo que la finalidad del cristiano es llegar a la meta, como dijo Pablo, alcanzar la salvación a través de este proceso, de este caminar que es en Cristo. Y creo yo, alguna vez escuché hablarlo a un hombre, un siervo de Dios, decir que ese día también van a haber sorpresas porque hay también en el pueblo cristiano, como en cualquier otra denominación, libremente, vamos a llamarlo así, quienes trabajan o quienes están por el beneficio del galardón, del premio, de yo ni sé quién. Y hay una parte en la Biblia que muy específicamente es para este tipo de personas, que dice que los que buscan su salvación la van a perder, pero los que pierden su salvación por causa del Señor la van a encontrar. Entonces ahí es donde yo creo que ese día muchos de lo que pensamos que hacemos justamente aquí en la tierra va a ser tomado en cuenta, y al final de cuentas pues lamentablemente no, aunque hayamos alcanzado salvación, y esto es indiscutible. Puedes haber sido salvo o puedes estar siendo salvo, pero no va a ser igual la recompensa que cualquiera de nosotros va a tener. Creo que la mayor recompensa que tenemos que tener en nuestra mente es que Jesucristo murió por nosotros en la cruz y nos entregó salvación. Esa es la mayor recompensa que podemos tener ante cualquier otra cosa que queramos esperar allá arriba en el cielo. He escuchado a muchos decir, no, yo quiero literal, yo quiero alberca, quiero mansión, yo quiero jacuzzi, yo quiero... Y bueno, quizás suene chusco esto, pero sí, si lo tomamos en el contexto de la abundancia del corazón habla la boca, hay mucho que pudiésemos decir. Y yo con esto no estoy diciendo que no vamos a tener algo allá de este tipo. Simplemente es que creo que el enfoque es el que tiene que cambiar. Sí, de hecho el enfoque es diferente, porque cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, Damián, cuando estemos en la eternidad con Dios, o sea, todo se trata de Él, ¿sí? O sea, todo es para glorificarle a Él. No veo yo, por ejemplo, que si nosotros aquí en la tierra renunciamos, ¿verdad?, a muchas de esas cosas que pudieran ser agradables por un momento para nuestras vidas, a lo mejor renunciamos a los lujos, renunciamos a viajes, renunciamos a lo mejor a tener un buen carro, ¿verdad? No por no quererlo tener, simple y sencillamente porque a lo mejor queríamos invertir ese dinero a lo mejor en una congregación, en mejorar, ¿verdad?, la alabanza, en instrumentos. Así es. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, que invertíamos en las cosas del Señor, Damián. Y por esas cosas pues nos conformábamos con un carro pues que pudiera estar funcionando bien, ¿verdad? Y a lo mejor sin excentricidades, ¿no? Una casa donde pues podamos tener un techo, ¿verdad? Podamos tener abrigo, la comida, ¿verdad? Que pues sabemos Así que es. también si tenemos una comida y podemos comer, hacer nuestras 3 comidas al día, ¿verdad? Pues eso ya es una mega bendición, ¿no? Entonces
estar en el cielo pues no es ir buscando las mansiones, ni buscando el jacuzzi, ¿verdad? Ni siquiera buscando las calles de oro y el mar de cristal. O sea, el hecho de saber que ahí va a estar nuestro Redentor, nuestro Salvador, y que vamos a poder estar con Él, yo pienso que ese, como Sí, hablabas del enfoque, pues ese debe de ser nuestro pensamiento. Y ya todos los galardones y todo todas lo las que cosas que venga, el Señor nos dé, bueno, eso ya Dios nos lo va a dar porque Él no lo quiere dar. claro. Pero sin embargo nosotros ahora sí vamos a llegar, bueno, Señor, yo no venía por esto, yo venía por ti, ¿verdad? Así es. Creo que hay algo que muy probablemente no es que no vayan a poder gozar, no es que no vayan a poder disfrutar de las cosas que Dios tiene preparadas, porque de que hay moradas, allá hay moradas. Y Él lo dijo. De que hay un mar de cristal, hay un mar de cristal. De que, miren, creo que todo radica en el hecho de entender eternidad. Es la eternidad. Dios dice en la Biblia que Dios lo llena todo. Y creo que no va a haber un deseo de sentir como lo que tenemos aquí. Vamos siendo honestos. Una casa bastante grande, no como las de ahora que son muy chiquitas, y donde todo se oye. y bueno, una alberca, cualquiera pudiera estar diciendo que me estoy proyectando en esto que acabo de decir, pero no. En realidad fue una plática con una persona que tenía este deseo, Tenía ese pensamiento, tenía ese ¿no? pensamiento, y realmente yo creo que en realidad pues tenía ese deseo también de pues de estar cómodo, estar bien, pues como cualquier otra persona, o como todos realmente quisiéramos estar en nuestras casas cómodos, agradables, a nuestras anchas, con unos 3, 4 carros afuera de la casa, una alberca, un patio grande donde jueguen los niños, no sé, algo así me imagino. Entonces, esto fue algo real, o sea, esto fue una plática real que se tuvo con una persona o que tuve con una persona. Y creo que aquí el asunto es entender la palabra eternidad. Estaremos la eternidad con Él. Eh, yo no voy a decir haciendo qué, porque no lo sé realmente. Si Dios lo llena todo, en realidad creo que no vamos a sentir el deseo de nada más que estar allí donde se llena todo, donde vamos a estar completos, donde vamos a estar en totalidad, vamos a estar plenos, vamos a Sí. decirlo así. Así que creo que es la palabra que habríamos que entender aquí, es eternidad, que es lo que vamos a pasar ya con el Señor cuando Exacto. estemos con Él. Ahí es donde vamos a empezar nosotros. Unos desgraciadamente van a ser destruidos, ¿verdad? Hay quienes van a ser enjuiciados y Así no les es, va a ir bien, pero otros vamos a empezar un estado eterno de la eternidad de que el Señor nos prometió en su Hijo Jesucristo. así es. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el que va a juzgar? ¿Quién es el que va a estar ahí en ese momento, ¿no? Que estamos nosotros viendo? En Juan capítulo 5, versículo 22, Damián, Sí, dice la palabra del Señor: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, podemos ver aquí también esta situación. ¿Quién es el que va a juzgar? Cristo es el que va a juzgar. Aquí podemos ver esa otra faceta de nuestro Señor, que es lo que Él va a realizar. Ahora, ¿por qué Cristo? ¿Quién es el que murió por nosotros? Cristo es el que murió Jesús, por nosotros. así Él es, es el que murió, Él es el que pagó el precio de nuestro pecado. así es, Entonces un día también Él va a juzgar. Él va a claro, juzgar. Entonces, ¿quién tiene más derecho y autoridad, no? Para decir, oye, yo puse mi vida por ti. así ¿Por es, qué no aceptaste? ¿Por qué no creíste? No tenías necesidad de hacer nada más que creer, aceptar lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario. Yo me iba a hacer cargo de tu salvación, yo me iba a hacer cargo de guiarte, de transformarte de día a día, irte conformando a mi imagen, a mi semejanza mientras estabas en la tierra. Pero por tu incredulidad ahora estás siendo juzgado. Entonces el juicio Dios se lo da a su Hijo. Él es el juez, Él es el que va
a juzgar a todos esos que van a estar informados, que ya vimos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, chicos, grandes, medianos, todos van a ser juzgados por el que dio su vida por ellos. Así es. Yo quiero que entendamos esto, y no viene aquí en la escritura, pero yo quiero que veas a un Señor glorioso y maravilloso, que derramó su gracia, su misericordia, que puso su vida por la de esa persona, viéndolo a los ojos, diciéndole, ¿por qué no aceptaste la oportunidad que yo te daba? Así. Sí, en realidad es tremendo. Tengo una pregunta y vamos a darle. Dice Norma Aro, un saludo Norma. Dice, ¿usted considera que la clave de todo radica en aceptar a Jesús en su corazón y al arrepentimiento? Perdón, ¿la qué? Perdón, ¿la clave? La clave. Bueno, la palabra de Dios dice, Norma, Dios te bendiga, buenas noches. La palabra de Dios dice que es a través del Evangelio. El Evangelio, cuando las personas escuchan el Evangelio, que son las buenas nuevas que Cristo hizo por nosotros, o sea, que Él se hizo hombre, Él obedeció al Padre hasta la muerte, y fue una muerte de cruz. Él aceptó el ser maldito, ¿verdad? Por nosotros los hombres, para que nosotros ya no fuéramos malditos, sino que ahora recibiéramos su bendición y su salvación. Aquellas personas que creen este mensaje, aquellas personas que reciben este mensaje, que arrepentidos piden perdón por haber, ¿verdad? Ellos, haber sido salvados por ellos, como este ladrón en la cruz que decía, este hombre no ha hecho nada malo, este hombre ha sido justo. Sin embargo, nosotros merecemos lo que nos está pasando, esta muerte, esta condenación, nosotros la merecemos, pero él no merece absolutamente nada. Cuando el hombre o la mujer que recibe el Evangelio y reconoce que verdaderamente no es digno de que el Señor entre a su casa, pero que sin embargo acepta lo que Jesús hizo por él y lo cree con todo su corazón y confiesa a Cristo como Señor y Salvador y cree en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos, esa persona se va a salvar. Así es. Se va a salvar. Y esa es la clave de todo. Y todo el Evangelio y todo el Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento apuntan a ese hecho, a lo que Cristo hizo en la cruz. Ese es el mensaje central de la Escritura. El que un hombre justo y santo murió en una cruz, que todos sabemos lo que representaba eso en aquel entonces. Así es. Que aquellas personas que eran malhechores, aquellos que eran lo peor de lo peor, eran quienes morían de esa manera. Y sin embargo, el Señor no murió por él ser el peor, pero sí murió porque nosotros éramos las peores personas. Y él decidió tomar nuestro lugar en ese lugar. Y todo aquel que no crea en este mensaje, todo aquel que rechace lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario, dice, ya ha sido condenado. Así es. Así. O hay salvación para los que creen, condenación para los que no creen. Así y a es. final de cuentas, todo se va a ver, Norma, en el día del juicio. Efectivamente. Dice Juanita Martínez, Dios les bendiga, hermanos pastores desde México. Un saludo allá a todos nuestros hermanitos allá en México. Nuestras personas, nuestras hermanas, Saludos hasta México, Dios les bendiga grandemente. Todos los que están allá y están conectados, viéndonos, Dios les bendiga, les guarde. Dice, salud, bendiciones desde México, salud, bendiciones, Dios les bendiga. Pastores, saludos, hermano Rosario García, también, hermanos pastores, saludos. Bendiciones desde México. Tenemos a México a todo México conectado casi. Saludos a todos nuestros hermanos de México. Dios les bendiga, Dios les guarde donde quiera que estén. Y a las personas que nos van a ver también, Dios les guarde. Estamos tocando el tema del juicio del trono blanco. Y bueno, ya retomamos un poco lo que es el juicio el tribunal de Cristo. Estamos hablando acerca de esto. Qué importante es que entendamos estas dos partes.
Una, indiscutiblemente es, por eso hacemos mucha referencia en esto, es importante que entiendan, y de verdad se los decimos con todo nuestro corazón, yo creo que el pastor está en esa disposición, al igual que yo, de que todos entiendan que ahorita es un tiempo de misericordia, un tiempo de, dice la Biblia, es el tiempo agradable en el cual todos pueden aceptar y venir a aceptar a Jesús en su corazón para evitar el juicio del trono blanco. Que honestamente les voy a decir, miren, hay quienes han dicho que bueno, en ese juicio muchos van a creo que ninguno de los que estamos ahorita actualmente y de los que vivimos vamos a estar precisamente en ese juicio por la cantidad de días, a menos que usted llegue a la presencia de Dios el día de que Cristo venga en las nubes y se vaya con él. De otra forma, lo va a ver directamente desde otra perspectiva. Y le voy a decir algo. Tristemente, tenemos la obligación de decir Dios es amor, pero también tenemos la obligación de decir Dios es justicia, Dios es juicio también. Y así como tenemos que enseñar que Dios salva, tenemos que enseñar que Dios no condena. Dios solamente ejecuta el juicio según tú hayas determinado aceptarlo o rechazarlo. Indefinitivamente esto es algo que tú decides. Nadie puede decidir por ti. No es la voluntad de Dios que tú perezcas, dice la Biblia, que Dios no vino sino para dar vida y vida en abundancia. Exacto. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Así es que si tú tomas la decisión equivocada, créemelo, no es porque Dios te había predestinado así. Muchos han dicho y muchos han señalado, pastor, acerca de esto y han dicho que Dios no... han utilizado el versículo de no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y dice, bueno, de ti tiene misericordia, pastor, pero pues de mí no, porque me está yendo bien mal. No, bueno, sí, pero también hay que entender una parte, ¿no? Hay que entender que todos tienen la oportunidad. Mira, por ejemplo, Romanos, de hecho aquí traigo precisamente esta escritura. ¿Qué está pasando con muchas personas? Porque sí es ciertamente como dice mi hermano Damián, Dios muestra su gracia, muestra su misericordia. Estamos en la dispensación precisamente de la gracia, donde Dios nos está dando la oportunidad de creer, de aceptar. Por eso dijo el Señor Jesucristo que debíamos nosotros de predicar el evangelio, llevarlo a toda criatura, a todas las naciones. ¿Por qué? Porque no va a haber excusa, Damián, ¿sí? A final de cuentas, nosotros no podemos culpar a Dios, y eso es algo que tenemos que entender. Yo no puedo culpar a Dios de mis malas decisiones. Yo no puedo decirle a Dios, Dios, tú me creaste, me hiciste malo desde el principio. No, porque mucha gente mala y malvada ha venido y ha creído en Cristo y han sido transformadas sus vidas, Damián. ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros decir que Él sí y yo no, no. Dios a todos nos da la oportunidad, a todos. Pero ¿qué pasa? Desgraciadamente el hombre, en lugar de arrepentirse, de alejarse de su pecado, sigue acumulando ira para este acontecimiento. Y en Romanos capítulo 2, del versículo al 1 al 11, dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí está hablando a veces del juicio que hablábamos de las personas, cuando una persona, mira aquel cómo es y eso, y ahí dice la escritura que hay veces hombres que quieren quitar la paja del ojo de su hermano, claro, pero sin embargo ellos no ven la viga que tienen en el suyo. O sea, y precisamente a eso se aplica esta escritura. Son aquellas personas que se la pasan juzgando a los demás, pero sin embargo a veces ellos hacen cosas iguales o peores que aquellos que están juzgando. Entonces, ese tipo de personas, ¿qué está pasando con ellos, Damián? Ellos están creyendo que son justos, que son buenos, que ellos son mejores que otros, y este tipo de personas, dice el versículo 12, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad. Fíjate, aquí vamos a ver los atributos de Dios: benignidad, paciencia, longanimidad. O sea, eso es lo que Dios es. Dios nos está mostrando todas esas cosas y sin embargo nosotros las estamos menospreciando. Y estoy hablando en general, porque pues yo también estaba un día perdido y yo vivía sin aceptar
la voluntad de Dios en mi vida, vivía sin aceptar su evangelio. Yo, aunque sabía que lo que yo estaba haciendo era malo y no estaba bien, aún así yo prefería hacer esas cosas. Por eso es que nadie va a ser inexcusable en ese momento. Pero sin embargo, gracias a Dios, llegó un momento en mi vida donde me pude verdaderamente arrepentir y saber que lo que estaba haciendo no era correcto, y acepté la salvación a través de Jesucristo. Pero sin embargo, muchos ignoran su benignidad, que nos guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Aquí está bien claro. Así es. Menosprecian lo que Dios da y por eso no se arrepienten, Damián. Pero dice el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío y también el griego, pero gloria, honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y yo pienso que con esto dejamos muy claro esta parte, Damián. Así es. Dios no está haciendo acepción de personas. Dios no está diciendo este sí, este no. A todos Dios nos da la oportunidad de aceptar su benignidad, su paciencia, su gracia, su misericordia, su amor, como lo estábamos hablando hace un momento, y decir que Dios es amor, sí. ¿Y dónde se manifestó ese amor? Ese amor se manifestó en donde dice la Escritura que en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, y Él murió para la salvación de nuestra alma. Y si nosotros no creemos eso, si nosotros no aceptamos eso, bueno, el problema ya no es de Dios, el problema es de nosotros. Y nosotros tenemos que aceptar nuestra maldad. Y si no lo aceptamos y ignoramos todo lo que va a pasar, un día vamos a estar delante de Dios, como creyentes o como incrédulos. Y yo prefiero que lleguemos delante de Él como creyentes también. Porque si llegamos como incrédulos, entonces ya no nos podrá salvar nada en el día del juicio. ¿Por qué? Porque lo único que se va a decretar ahí es la justicia del Señor. Y todo aquel que no creyó y todo aquel que acumuló ira hasta ese día del juicio, va a recibir su sentencia. Sí, así es, definitivamente. Tenemos, no sé si son saludos, comentarios. Vamos a pasarlos. Dice Gloria García. Bueno, Ángela García dice que Dios los bendiga, hermanos. Dios te bendiga, Angelita. Dice Gloria Martínez, porque no nos ha dado Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación por medio de Jesucristo. Amén. Así es. Resumido ahí en un... Sí, eso es lo que el Señor hizo para todos. En un texto bíblico. En Juan 3:16, que es el texto más conocido, ¿verdad?, a nivel mundial, y yo pienso que es uno de los versículos más predicados y más sonados en las iglesias. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, esa es la realidad. Para eso vino Jesús. Sí, y Carlos Vega dice... Carlos Vega, no sé de dónde nos esté viendo. Creo que estamos enlazados a través de Alabanzas Cristianas, ingeniero, allá. Sí, Dios le bendiga al hermano Carlos. No sé dónde nos escribe, pero desde donde nos escriba, Dios lo bendiga. Amén. Bendiciones, Carlos. Dice que la paz de Cristo muere en su corazón. Amén. Igualmente, hermano, amén. Y unos textos bíblicos que nos manda aquí. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Amén, así es. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Sí, son textos totalmente evangelísticos que hacen alusión a esto que estábamos mencionando hace un momento. Es el tiempo, creo que es el tiempo de
que las personas acepten a Jesús en su corazón. Si no lo han hecho, si ya lo han hecho, creo que el Evangelio, no sé si puedes darme un dato más exacto, pastor, en esto. Creo que el Evangelio ha recorrido ya el mundo entero. Sé que faltan algunos lugares que todavía no han llegado, pero creo que son cuestiones de Híjole, meses. yo te voy a decir algo, Damián. Yo sé que hay mucha palabra, ¿sí? Hay mucha predicación, pero hay que ver que hoy en día se entiende por el Evangelio. Así es. Sí, yo pienso que el Evangelio, o sea, el Evangelio cristocéntrico y bíblico tal vez falta todavía de oírse, o falta todavía de pronunciarse. Hablando de lo que Porque está corrompido y hablando hoy en día se ha ok. diluido mucho el mensaje, se ha diluido bastante Así es. el Evangelio, al grado de que pues uno de los evangelios ahorita muy famosos, sonados, que de hecho no es un evangelio, pero así se le ha denominado, Nombrado. es el evangelio de la prosperidad. Así es. ¿Sí? Y prácticamente ese es un evangelio que teológicamente analizándolo, pues es un evangelio que hace mucha referencia a lo que tú puedas tener ahora, ¿no? A lo que Dios está obligado a darte, ¿no? Esas promesas que a veces se malinterpretan, ¿verdad? Así Por es. estudio de la Escritura. Y sin embargo hemos visto un corazón que se le ha prometido a personas que ni siquiera han nacido de nuevo, personas que ni siquiera verdaderamente se han arrepentido y que empiezan a declarar y empiezan a pedir las promesas del Señor, y obviamente pues esto no funciona así. Así es. Entonces esa es otra de las cosas que yo sé, que hay muchísima palabra, hay muchas predicaciones, pero el evangelio como tal, Damián, yo pienso que falta, ¿no? Yo pienso que es una de las cosas que van a venir antes de que se detone todos estos tiempos ya previos al arrebatamiento, que el evangelio va a ser reformado, el evangelio va a verdaderamente ser predicado como es, ¿verdad? Se va a llamar al arrepentimiento a las personas, porque no importa si la persona recibió a Cristo o si hizo una oración y dijo, yo creo en Jesús como mi Señor y su Salvador, pero no se arrepintió. Así es. O sea, no va a salvarse, Damián. Era ¿sí? algo muy similar a lo que decíamos cuando han aceptado a Cristo en su corazón realmente, con lo que estás diciendo. Exacto. ¿No? Y de hecho, pues es bueno mencionarlo así porque recién leía, creo que te mandé por ahí una publicación del pastor MacArthur Uh-huh. acerca de esta... Voy a ser directo, creo que eso es lo que se necesita, así como él, ser directos, reprobando este evangelio de la prosperidad. Exacto, así es. Y señalando, ya sin miedo. Antes nos guardábamos en la reserva porque decíamos, oye, pues estamos hablando de Cristo y nos estamos despedazando. No. O sea, esto ya es, literalmente esto ya está parejo el asunto. Creo que ya no hay la reserva, no debe de haber la reserva. Y si hay que ser directos, hay que ser directos. Y más en este contexto, donde no es a un tanto, sino es a muchos y muchos a quien se les está corrompiendo, por decirlo así como lo mencionaba, se está corrompiendo el oído de la gente al no dejar llegar el evangelio puro, tal cual como lo mencionabas. Es cierto, muy buen punto, muy buena perspectiva. Sí, de hecho muchos, Damián, honestamente, y lo tengo que decir, y amados hermanos, les amo en el amor de Cristo, y no lo digo por juzgar, pero sí he visto las actitudes de muchas personas en las congregaciones que todavía tienen un corazón lleno de egoísmo, todavía piensan en sí mismos, están buscando qué Dios me va a dar, bendíceme Señor, prospérame, pero es gente que no da nada al Señor, ¿sí me entiendes? O sea, personas que siguen viviendo en sus mismos Así es. pecados, pensando de la misma manera carnal, Damián, sí, o sea, con deseos completos y totalmente mundanos, pero que sin embargo dicen que ellos creen en Jesús, y yo honestamente no creo que verdaderamente está dudoso el asunto. ellos hayan creído en Jesús, porque cuando uno cree en Jesús, verdaderamente viene un arrepentimiento a su corazón. Así es. Tú no puedes seguir viviendo de la misma manera, Damián, no puedes seguir teniendo los mismos pensamientos. Yo sé que entramos en un proceso donde Dios nos está confrontando, está Así tratando con nosotros, pero nosotros estamos buscando que el Señor cambie nuestra manera de pensar, Así cambie es. nuestro corazón. Pero sin embargo, cuando nos sentimos cómodos en lo que vivimos o la manera en que vemos las cosas,
y hemos tomado a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Así es. O sea, no nos sometemos a su voluntad, ni nos sometemos a su palabra. Entonces, honestamente, yo no veo qué salvación pueda tener Claro. esa persona, ¿no? Entonces, por eso te digo, mucha gente ha aceptado a Cristo, pero hay que ver quiénes verdaderamente están dando frutos de un verdadero arrepentimiento, quiénes verdaderamente están siendo guiados por el Espíritu, y los que han aceptado a Cristo, pero siguen viviendo igual. Así es. Entonces esas personas pues se han seguido endureciendo sus corazones, siguen escondiendo sus pecados, ¿verdad? A lo mejor no los hacen ante las personas, ante la congregación, pero en sus casas siguen viendo pornografía, siguen maltratando a sus hijos, maltratando a su esposa, o no trabajan honestamente, roban, o andan viviendo fraudeando a las personas, o promoviendo la piratería, Así comprando es. lo robado. O sea, entonces ese tipo de vida Sí. no es la vida de un creyente. Afirmativo. Así es. Y hay algo bien tremendo, mire. A todos los que nos están mirando, quiero que entendamos en este contexto. No estamos o no se está dirigiendo desde un punto pastoral hacia la congregación. No. Cuando yo dije esto ya es parejo, aquí hay un asunto. Es general. No voy y quiero que se entienda bien claro esto. La investidura pastoral es la investidura pastoral y esto es totalmente y le corresponde a Dios. No voy a meterme en ese asunto, pero quiero que se entienda bien claro esto. El tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo en el que estamos ya hace algunos meses para atrás, ya viviendo en esta, es un tiempo donde está siendo retada nuestra fe, está siendo confrontada nuestra supuesta salvación, nuestra supuesta fe, y aquí es donde realmente se comienzan a ver los que son verdaderamente cristianos. Si hablamos en el contexto de que tu vida no ha cambiado ni aún con COVID, pues entonces estamos en graves problemas. Pero si de COVID para acá, donde tuviste un encierro, donde has tenido un proceso de tiempo ya con el cual te pudiste ajustar cuentas con Dios, entonces podemos decir que entonces ya comienzas a entender cuál es el propósito de eso. Dios nos está llamando a salvación y está cuidando de que todos los que le conocemos, ninguno se pierda. Pero aquí entran todos, parejos, apóstoles, pastores, entra la congregación entera, los niños, entra todo lo que podemos llamar el pueblo de Dios. Así que es crucial, tremendamente lo digo así, es necesario que se entienda que solamente a través de Jesucristo es como puedes tú llegar a tener la salvación o librarte de este juicio del trono blanco, porque indiscutiblemente te lo digo, te tocó vivir el tiempo de la gracia, el tiempo donde tú no vas a pagar nada, donde ya se pagó todo por ti, por tu vida. Entonces, lo único que necesitas es ser honesto, ser sincero y vivir apasionadamente esta vida como cristiano en agrado a Dios. Dice Rosario García y Norma Aro tienen dos preguntas. Vamos a darle primero una. ¿Y qué haré? Dice, ¿y qué hermoso va a ser que... este es un punto a recalcar. ¿Y qué hermoso va a ser que toda la gente que no lo aceptó y despreció su sacrificio, dice la palabra, que toda rodilla se doblará ante su presencia y van a reconocer que Él es Dios? Amén. Eso lo encontramos en Apocalipsis. Sí. Y dice la pregunta de Norma Aro, ¿puede ser borrado tu nombre del libro de la vida, pastor? Bueno, hay quienes han tomado el texto donde cuando Moisés está intercediendo por el pueblo de Dios, por Israel, por su rebeldía, por su obstinación, por su incredulidad. Llega un momento donde Dios le dice a Moisés, voy a raer ya a este pueblo que ya me tiene cansado, este pueblo que no hace más que quejarse, ¿verdad? Y no agradecer las cosas que le he dado. Ahí Moisés hace una intercesión delante de Dios y Moisés le dice que tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Que no los extermine. Hace alusión Moisés a Dios, le dice, ¿qué dirán las naciones, verdad? ¿Cómo
Dios los libró, ¿verdad? Con una mano poderosa de Egipto, abrió el mar, ¿verdad? En dos para que ellos pasaran, cómo derrotaron ejércitos y para que los dejara tirados en el desierto. Y Moisés hace alusión a esas cosas al Señor. Moisés amaba a Israel, amaba al pueblo del Señor. Verdaderamente Moisés tenía ese corazón de pastor, ¿verdad? De tener ese deseo de que todos llegaran a la tierra prometida, ¿verdad? Y el valor que tuvo. Sí, y pues empieza a interceder delante de Dios. Y en ese momento Moisés hace una declaración donde dice: Señor, perdónalos a ellos, y si quieres, quita mi nombre, ¿verdad? Del libro, borra mi nombre del libro Por eso de la decía vida. qué valor. Pero sin embargo, el nombre de un cristiano, un creyente, no va a poder ser borrado del libro de la vida. Hay por ahí otra, en las exhortaciones, donde el Señor, a través de su Espíritu, habla a las iglesias en Apocalipsis. Lo vemos en los primeros, en el capítulo 2 y capítulo 3, y ahí también dice que no borraré tu nombre del libro de la vida. Pero bueno, Dios está haciendo una exhortación. Así es. El verdadero creyente o el verdadero cristiano, que arrepentido ha reconocido a Cristo y ha recibido la justificación de Él y está siendo santificado, ¿verdad? En su vida cristiana, esa persona su nombre no se va a borrar del libro de la vida. Yo no veo a Dios salvando a las personas y luego dejándolas ahí y borrando o ilusionándonos, pues, en ese aspecto. Dios no es así. Dios inclusive dice la palabra del Señor que Él es fiel, que Él es verdadero. Nosotros aún inclusive, de hecho dice precisamente aquí primera de Juan capítulo 2 versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, aún nosotros a veces, ¿verdad? Que estamos luchando, ¿verdad? Pero sin embargo que Dios conoce nuestros corazones, y sobre todo que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. O sea, tenemos al Señor, ¿verdad? Como nuestro abogado. Siendo que pues hay quienes van a ir al juicio sin abogado, esa es la realidad, claro, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos esa promesa de parte del Señor, tenemos ese compromiso que el Señor ha sellado con su sangre, y que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, y Él no va a dejar una obra a medias, Él no nos va a dejar en obra negra, ¿verdad? Él va a terminar. Lo que Él empezó, nosotros lo va a terminar. Si ya Dios escribió tu nombre en el libro de la vida, si tú eres una cristiana y tienes frutos de arrepentimiento y vives en santidad, consagrando tu vida al Señor, tú puedes estar segura de que el Señor va a cumplir su palabra. Tu nombre no se va a borrar del libro de la vida. Amén, así es. Dice Gloria García, en Apocalipsis 21:14 dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mi pregunta es: ¿podemos decir que Pablo es uno de los 12 apóstoles? ¿Y qué pasó con el apóstol que escondieron los mismos apóstoles, que se llamaba Matías? Ok. Miren, yo honestamente aquí no pudiera sacar bueno, lo que pasa es que a veces podemos hacer una sujeción, ¿verdad? Pablo es considerado uno de los apóstoles del Señor. Aunque Pablo no vivió una vida con Cristo, o no siguió su ministerio, ni estuvo con Él en la última cena, ni tampoco estuvo el día de su crucifixión, y obviamente no estuvo también el día de su resurrección. Pero sin embargo hay algo que dice 1 Corintios capítulo 15, donde habla que Pablo es considerado uno de los apóstoles, y él aún se considera como menor, ¿verdad?, a todos los demás. O sea, esa es la humildad que siempre caracterizaba al apóstol Pablo. Pero, sin embargo, él había sido testigo, porque él tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor. Sí. Cuando él iba camino a Damasco, y vino un gran estruendo en el cielo, y él cayó, ¿verdad?, de esa bestia a la que montaba, y de hecho quedó ciego por esa razón. Y Pablo escuchó la voz del Señor. Entonces, Pablo tenía una misión. ¿Cuál era esa misión? De hecho, Pablo es considerado el apóstol de los gentiles, ¿sí? Es considerado aquel que predicó el evangelio no solamente a judíos, sino que después se enfocó al ministerio de los gentiles. Pero podemos suponer que si en el plan de Dios, porque era un plan de Dios, todo es un plan de Dios, escribir o estar Pablo en uno de esos muros, ¿verdad?, que aquí dice la escritura,
pues Dios es el que da los lugares. Eso es otra cosa que quisiera recalcar, que dijo que Él es el que va a dar los lugares. Cuando se los pedían a Jesús, Jesús dijo, yo no voy a decir quién se va a sentar a mi derecha, a mi izquierda. O sea, esas son ya cosas que el Padre va a tomar decisiones. Él es el que nos da nuestros lugares. Así es. Y si Pablo está en esos muros, pues digo, qué bueno, ¿no? Y si no está en esos muros, yo pienso que Pablo, si estuviera con vida ahorita, no sería ese su énfasis. Señor, yo quiero estar en uno de esos muros, ¿no? De la Nueva Jerusalén. Pero ya yo pienso, ¿quién mandó la pregunta, perdón, hermano? Gloria. Gloria, yo pienso que ya el día que estemos ahí, porque yo creo que ahí vamos a estar, pues vamos a ver quiénes son, ¿verdad? Quién era ese otro apóstol, ¿verdad? Que iba a estar su nombre en ese muro. Y ahí yo pienso que todos lo vamos a ver, y digo, para no irnos extra Biblia, ¿no? Claro, y entender que también hay misterios que no nos van a ser revelados. Sí. O sea, hay muchas cosas que en la Biblia hay que no los podemos descifrar, aunque venga, yo ni sé qué ángel bajado del cielo, porque son misterios y la Biblia así lo describe, son misterios que no van a ser revelados sino hasta ese día, el día que Cristo venga y entendamos muchas cosas y Él nos muestre realmente todas las cosas, dice la Biblia. Dice, creo que tenemos, a ver, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Ok, esa ya la... ahí ya no. Parece que ya no hay preguntas. ¿Y cuánto tiempo? ¿Si hay preguntas? ¿Una más? Tenemos una más. A ver, déjeme leerla. A ver, mándenla porque... Mándenmela acá, por favor. No aparece. Tenemos un retraso. Le damos las gracias a todos. Hemos tenido detalles. Ahorita me di cuenta que tuvimos detalles con las cámaras. Dios bendiga a los ingenieros, a Fernando. Por su paciencia. A Nisi, y por ahí ya se incorpora Dani también. Daniela va a estar con nosotros ya allá atrás en las cabinas, trabajando arduamente para que este programa pueda llegar a ustedes y pueda ser de bendición. Ok, ¿cuál es el propósito? Creo que esta pregunta ya la habíamos hecho, pero igual la volvemos a hacer, no hay ningún problema. ¿Cuál es el propósito de Cristo, el gobernar la tierra por 1000 años? Ya lo había dicho, pastor, la vez pasada, ¿se acuerda? Bueno, sí, pero igual a lo mejor lo podemos recalcar el día de hoy. El propósito de que Cristo va a gobernar, primeramente, es una profecía que se tiene que cumplir. Que el Señor iba a reinar literalmente en esta tierra. Eso es la primera parte que hay que tomar en cuenta, porque toda la palabra del Señor, tanto proféticas que se han cumplido como las que aún faltan por cumplirse, pues no puede pasar por alto y se tiene que cumplir. Y el propósito por el cual el Señor va a gobernar, pues va a mostrar verdaderamente lo que es un gobierno, ¿no? Hablábamos de eso. Va a mostrar las bondades, ¿verdad? El amor. Va a mostrar lo que nunca un gobierno ha podido hacer, aunque nos prometen el sol, la luna y las estrellas, nunca lo han podido llevar a cabo. Sin embargo, el Señor, ¿verdad?, va a establecer ese gobierno. Va a mostrar todas sus bondades, toda su justicia en toda la extensión de la palabra. Y a final de cuentas, esto es para dar paso, ¿verdad?, a demostrar que esas generaciones que se van a levantar a través de esos 1000 años donde se va a gobernar la tierra, hay muchos que ni viendo todas esas cosas va a creer en el Señor, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando el diablo sea otra vez suelto por un poco de tiempo y salga nuevamente a engañar a las naciones, todas esas personas que no creyeron ni viendo lo mejor, ¿verdad?, del Señor, económicamente, y que no faltaba nada y que todo estaba bien, ni así van a poder creer. Entonces se va a revelar verdaderamente el corazón del hombre, que aún el hombre, sin tener la influencia del mal, ¿verdad?, de Satanás, y teniendo puras buenas influencias, aún así el corazón del hombre que nazca va a seguirse inclinando hacia el pecado, y pues al final van a ser destruidos y enjuiciados, ¿no?, por el Señor. Amén, así es. En resumen, ¿verdad? Ese es un resumen de lo que vimos, ¿no? Prácticamente. Sí, de hecho, prácticamente es un resumen del tema pasado, pero bueno, creo que hoy no está por demás tocarlo. Estamos tocando pues esta serie, la cual llamamos Tiempos Finales o Tiempos del Fin.
Y bueno, creo que este es aquí se culmina el proceso de lo que marca la Biblia en Revelaciones hasta el día del juicio del trono blanco. Y bueno, hasta ahí termina, como ya lo dijo usted. Sí, ya en Apocalipsis 21 pues vemos cómo va a ser la nueva Jerusalén, todo lo que va a haber, ¿verdad? La gloria del Señor, ¿verdad? Y ahorita que estaba una hermana tocando los temas de los muros, ¿no? Que iban a tener Así los nombres es. de los 12 apóstoles y todos esos detalles, ¿verdad? Que pues eso ya solamente va a ser para aquellos que creímos, que recibimos la gracia, la misericordia de Dios, creímos en ella, la aceptamos y la vivimos día con día, ¿no? Afirmativo. Así es. Y bueno, amigos, llegamos al final de esta transmisión, su programa Hablemos de. Queremos darle las gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros, los que estuvieron haciendo sus preguntas, y queremos decirles que gracias por estar con nosotros, a todas las personas que estuvieron conectadas a través de alabanzas cristianas. Dios les bendiga, y ya donde cualquier parte del mundo donde nos llegue esta transmisión, y decirles que les amamos realmente con todo nuestro corazón. Nuestro deseo es que el Señor bendiga su vida grandemente, y que pues un día ya no nos veamos más a través de esta red y nos podamos ver allá arriba en el cielo juntos para estar en la eternidad con Cristo. Gracias a nuestros ingenieros que hicieron todo lo posible porque esto saliera de bien, que saliera bonito. Y yo siempre he dicho algo: honra, pastor, a quien honra merece. Y creo que gracias a estas personas que están atrás haciendo posible esto, es que pues la transmisión se mantiene con dificultades, que ya se cortó una cámara y ahí viene el ingeniero y ve el problema de la cámara. Pero esto es parte del show, es parte de lo que se tiene que hacer. Así que, pastor, pues no sé, algo con lo que quiera cerrar. Pues primeramente que nada, Damián, agradecerte por este tiempo que a través de 5 semanas fueron, ¿verdad? 5 viernes, estuvimos dando estos temas sobre tiempos finales. Gracias a ti, a tu familia, gracias a Fernando, a Nisi, ¿verdad? Y ahora que se incorpora, ¿verdad? Esta joven a este equipo de producción. Que Dios lo siga bendiciendo, Damián, que Dios lo siga guardando. Amén, Y así sobre todo es. que este siempre sea un espacio para la gloria de nuestro Señor, donde se puedan dar temas de mucha relevancia, de mucha importancia para el conocimiento y para la edificación de toda la iglesia, de todo el cuerpo de Cristo, Damián. Amén, así es. Pastor, no se despida todavía porque me siguen llegando las preguntas y quiero, creo que esto lo tenemos que hacer. Inge, sí, tengo un tiempo más, gracias. Dice, hay una pregunta que me llamó la atención y quiero leerla. Pastor dice: ¿por qué dice en Apocalipsis que los muertos que mueren en el Señor descansarán de sus trabajos, pero sus obras siguen? Apocalipsis, ¿qué, perdón? No, nada más dice así. ¿Por qué Ok. Apocalipsis? No dice el No sé si texto. tenga por ahí el texto en sí, Eh, para poder ahora sí que dar un comentario o una respuesta de acuerdo a lo que la misma Biblia revela, ¿no? ok. No sé si nos puedes hacer llegar rápidamente por ahí el El texto. texto, donde viene eso, pero bueno, haciendo alusión, dice que los muertos en Cristo, descansarán de sus obras, ¿sí? O Dice, sí, descansarán de sus trabajos, de sus trabajos. pero sus obras Ok. continuarán. Bueno, yo eso lo puedo ahorita así, no digo que eso, me gustaría ver el texto y me gustaría ver el contexto, pero haciendo una respuesta a eso, Damián, bueno, yo lo puedo ver de esta manera. Cuando nosotros, cristianos, ya estemos en la presencia del Señor, pues obviamente vamos a descansar, ¿verdad? De fregar los trastes, de ir a trabajar, de Dice llevar a los niños a la escuela. 14:13. 14:13, ok, gracias. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Así es, va en relación a eso, ¿no? Nosotros vamos a descansar de los trabajos que dice Eclesiastés, ¿no? Cuando leemos Eclesiastés, que dice que todo el trabajo que hacemos debajo del
del sol, ¿no? Debajo del cielo, ¿verdad? Pues causa fatiga, a veces es vanidades. Todas esas cosas son de las que dice la Biblia aquí que nosotros vamos a descansar. Por eso dice que es una gran bendición. De todo lo que participamos, que si llevamos a nuestros hijos a la escuela, bueno, ahorita aunque no lo estamos llevando, pero lo estamos apoyando en las tareas en casa. Son a las obras que se refiere aquí, ¿no? De esos trabajos. Pero las obras, obviamente sabemos nosotros, que es lo que hemos estudiado precisamente en Apocalipsis, nosotros vamos a seguir teniendo, ¿verdad? Encomiendas, ¿no, Damián? O sea, va a haber trabajos, pero obviamente van a ser otro tipo de trabajos, otro tipo de funciones, las que vamos a desempeñar nosotros en los tiempos de la eternidad, ¿no? Cuando ya estemos con el Señor. Así es. Bien, pues creo que sí, fueron todas las preguntas y no quería dejar pasar ninguna. Gracias, dice Norma Aro, excelentes temas. Gracias, Norma, Dios te bendiga. Y a todos los que nos escribieron sus preguntas, Dios les guarde, Dios les bendiga. Y pues bueno, aquí concluye esta emisión más de Hablemos de. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima. Hasta pronto, Dios les bendiga. Bendiciones.